Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, especialmente si son fans de las telenovelas turcas como yo. Hoy vamos a hablar de dos temas fascinantes que a menudo se entrelazan en el drama turco, el amor prohibido y las bodas arregladas. Prepárense para un viaje lleno de pasión, intriga y por supuesto, mucho drama. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Tengo un montón de contenido interesante planeado, y no querrán perdérselo. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Las telenovelas turcas se han ganado un lugar especial en nuestros corazones, y no es difícil entender por qué. Están llenas de romance e intriga, paisajes hermosos y personajes complejos que nos hacen reír, llorar y a veces hasta enojarnos. Dos temas que recurrentemente vemos explorados en estas series son el amor prohibido y las bodas arregladas, dos conceptos que a menudo se entrelazan creando tramas aún más apasionantes y conflictivas. El amor prohibido, como su nombre indica, se refiere a ese tipo de amor que enfrenta obstáculos aparentemente insuperables. Puede ser una diferencia de clases sociales, un matrimonio preexistente, una enemistad familiar, o incluso una diferencia de edad considerable. Lo que hace a este tipo de amor tan atractivo es la tensión constante y la lucha de los personajes por estar juntos a pesar de todo. Piensen en ese romance que desafía las normas, ese deseo que arde a pesar de las barreras. ¿A quién no le gusta una buena historia de amor que va contra la corriente? En las telenovelas turcas, el amor prohibido a menudo se presenta con una intensidad emocional que nos deja sin aliento. Vemos a los personajes debatirse entre la razón y el corazón, entre el deber y el deseo. La química entre los actores es fundamental para que esta trama funcione, y los directores suelen ser maestros en crear escenas llenas de tensión y romance. La música, la cinematografía y la ambientación se combinan para transmitir la pasión y el sufrimiento de los amantes prohibidos. La iluminación tenue en un encuentro secreto, la música que se eleva cuando sus miradas se cruzan, el paisaje imponente que enmarca su amor imposible, cada detalle está meticulosamente planeado para intensificar la experiencia emocional del espectador. ¿Pero por qué nos atrae tanto el amor prohibido? Creo que una de las razones es que nos permite explorar fantasías y deseos que quizás no nos permitimos en la vida real. Nos identificamos con la lucha de los personajes por superar los obstáculos y nos inspiramos en su valentía para desafiar las normas. Además, el amor prohibido a menudo está asociado con la idea de que el amor verdadero es capaz de superar cualquier adversidad. Es una promesa de esperanza en un mundo que a veces puede parecer demasiado cruel y conformista. Un ejemplo clásico de esto lo podemos encontrar en Amor prohibido, una de las telenovelas turcas más famosas y queridas a nivel mundial. La historia gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mucho mayor que ella. Aunque Biter se casa por interés, pronto se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de su esposo. El amor entre Biter y Belul es completamente prohibido y está condenado desde el principio. Adnan Bey los ama y confía en ellos, y su relación traicionera causa un profundo dolor y sufrimiento a todos los involucrados. La serie explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad y la obsesión, y nos muestra cómo el amor prohibido puede destruir vidas. La intensidad de las actuaciones, la belleza de la producción y la complejidad de los personajes hicieron de Amor prohibido un éxito rotundo. Analicemos un poco más a fondo por qué Amor prohibido resonó tanto con el público. Biter no es simplemente una villana. Ella es una mujer compleja, atrapada en un matrimonio sin amor y desesperada por encontrar la felicidad. Su ambición y su deseo de escapar de su pasado la llevan a tomar decisiones cuestionables, pero también podemos entender su motivación. Belul, por su parte, es un personaje más ambiguo. Es encantador y seductor, pero también es egoísta y cobarde. Su incapacidad para comprometerse con Biter y su constante conflicto interno lo convierten en un personaje fascinante y a la vez frustrante. La dinámica entre Biter y Belul es electrizante. Su química es innegable y las escenas entre ellos están cargadas de tensión sexual y emocional. Sin embargo, su relación está construida sobre mentiras y engaños, y está destinada a terminar en tragedia. El final de la serie con la muerte de Biter es uno de los momentos más impactantes de la televisión turca.
Es un recordatorio de que el amor prohibido, aunque apasionante, puede tener consecuencias devastadoras. Ahora bien, hablemos de las bodas arregladas. Este tema, aunque puede parecer arcaico, sigue siendo relevante en muchas culturas, incluyendo algunas comunidades en Turquía. Una boda arreglada es aquella en la que los padres o tutores eligen al cónyuge para sus hijos, a menudo basándose en consideraciones económicas, sociales o familiares. Si bien algunas personas pueden encontrar la felicidad en este tipo de matrimonio, otras se sienten atrapadas y obligadas a vivir una vida que no eligieron. En las telenovelas turcas, las bodas arregladas a menudo se presentan como un conflicto central. Vemos a jóvenes que sueñan con encontrar el amor verdadero, pero que se ven obligados a casarse con alguien que no aman. Esto genera tensiones familiares, luchas internas y, por supuesto, la oportunidad de que surja un amor prohibido. Las presiones familiares son representadas de manera cruda, mostrando cómo las expectativas y las tradiciones pueden aplastar los sueños individuales. El miedo a decepcionar a los padres, a ser rechazado por la comunidad, a traer vergüenza a la familia, son factores poderosos que obligan a los personajes a tomar decisiones que van en contra de sus deseos. El contraste entre la tradición y la modernidad es un elemento clave en estas tramas. Los personajes se debaten entre el respeto a las costumbres familiares y el deseo de seguir sus propios corazones. Vemos cómo las jóvenes especialmente luchan por su autonomía y por el derecho a elegir su propio destino. Sus batallas internas se reflejan en su vestimenta, en sus gestos, en su manera de hablar. A menudo vemos a las protagonistas pasar de vestidos tradicionales y conservadores a atuendos más modernos y liberadores, simbolizando su creciente independencia. A veces, la boda arreglada se convierte en el punto de partida para una historia de amor inesperada. Los personajes obligados a convivir pueden descubrir cualidades en el otro que no habían visto al principio. El respeto, la amistad y la confianza pueden florecer con el tiempo, transformando una relación impuesta en un amor genuino. Es una narrativa que apela a la esperanza, mostrando que incluso en las circunstancias más difíciles, el amor puede encontrar una manera de florecer. Este tipo de trama ofrece un mensaje optimista sobre la posibilidad de encontrar la felicidad incluso cuando se parte de una situación desfavorable. Pero por supuesto, no siempre es así. En muchos casos, la boda arreglada se convierte en una fuente de sufrimiento y desdicha. Los personajes pueden sentirse atrapados en un matrimonio sin amor, y buscar consuelo en los brazos de otra persona. Aquí es donde el amor prohibido vuelve a entrar en escena, complicando aún más la situación. La desesperación y la soledad de los personajes se manifiestan en sus acciones, llevándolos a tomar decisiones impulsivas que tienen consecuencias devastadoras. Un ejemplo de una serie que explora el tema de las bodas arregladas es, bueno, hay muchas, pero una que me viene a la mente es una que se centra en una joven obligada a casarse con un hombre mucho mayor para salvar a su familia de la ruina económica. A lo largo de la historia, vemos cómo la protagonista lucha por encontrar su lugar en un mundo que no le pertenece y cómo se enamora de alguien que está fuera de su alcance. El peso de la responsabilidad familiar recae sobre sus hombros, y su sacrificio se convierte en el eje central de la trama. Lo interesante de estas tramas es que nos invitan a reflexionar sobre temas importantes como la libertad individual, la igualdad de género y el peso de las tradiciones. Nos hacen cuestionar si el amor verdadero puede florecer en circunstancias impuestas y si vale la pena desafiar las normas sociales por seguir nuestros corazones. Nos confrontan con dilemas morales complejos y nos obligan a considerar diferentes perspectivas. Ahora bien, ¿cómo se entrelazan el amor prohibido y las bodas arregladas en las telenovelas turcas? Pues la respuesta es, de muchas maneras fascinantes y dramáticas. La combinación de estos dos temas crea una tormenta perfecta de emociones, conflictos y giros inesperados. A menudo, una boda arreglada crea el escenario perfecto para un amor prohibido. La infelicidad en el matrimonio arreglado puede llevar a uno de los cónyuges a buscar consuelo y afecto en otra persona. Esta relación extramatrimonial puede ser vista como una forma de rebelión contra las normas sociales o como una búsqueda desesperada de la felicidad. La infidelidad en este contexto no es simplemente un acto de traición, sino una expresión de la necesidad de amor y aceptación. También es común ver que el personaje destinado a una boda arreglada se enamore de alguien más antes de que se concrete el matrimonio. Esto crea un conflicto intenso, ya que el personaje debe elegir entre el deber familiar y el deseo personal. La decisión no es fácil, y las consecuencias pueden ser devastadoras para todos los involucrados.
La angustia del personaje se intensifica a medida que se acerca el día de la boda, creando una tensión palpable que mantiene al espectador al borde de su asiento. Además, el amor prohibido puede ser la fuerza que impulse a un personaje a escapar de una boda arreglada. La esperanza de encontrar la felicidad con la persona amada puede ser suficiente para desafiar las expectativas familiares y sociales. Este tipo de trama suele ser emocionante y llena de suspense, ya que el personaje debe enfrentar numerosos obstáculos para lograr su objetivo. La fuga de la boda se convierte en un acto de valentía y rebeldía, simbolizando la lucha por la libertad y la autodeterminación. En resumen, el amor prohibido y las bodas arregladas son dos temas recurrentes y poderosos en las telenovelas turcas. Se entrelazan para crear tramas complejas y emocionales que nos mantienen pegados a la pantalla. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre el amor, la libertad y la importancia de seguir nuestros propios corazones, incluso cuando el camino es difícil. Nos muestran la complejidad de las relaciones humanas y nos hacen cuestionar nuestras propias creencias y valores. Pero más allá del drama y la emoción, las telenovelas turcas que exploran estos temas también pueden tener un impacto social. Al mostrar las consecuencias negativas de las bodas arregladas y al destacar la importancia de la libertad individual, estas series pueden contribuir a un debate público sobre estos temas y pueden ayudar a promover un cambio social. Pueden servir como catalizador para la discusión y la reflexión, generando conciencia sobre problemáticas que a menudo se mantienen ocultas. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el amor prohibido y las bodas arregladas en las telenovelas turcas. He tratado de resumir algunas de las ideas principales que he observado al ver estas series. Como ven, hay mucha tela que cortar cuando hablamos de estos dramas. La riqueza de los personajes, la complejidad de las tramas y la profundidad de los temas explorados hacen de estas telenovelas una experiencia fascinante y enriquecedora. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido. Si les gustó, por favor déjenme un like y compártanlo con sus amigos. Me ayudaría muchísimo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuáles son sus telenovelas turcas favoritas que exploran el amor prohibido y las bodas arregladas? ¿Qué les atrae de estas historias? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y responder sus preguntas. Me interesa conocer sus perspectivas y saber cómo estas historias resuenan con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tengo muchos más vídeos planeados sobre telenovelas turcas y otros temas interesantes. No querrán perdérselos, así que hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. No se pierdan la oportunidad de seguir explorando el fascinante mundo de las telenovelas turcas conmigo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima.